Buenas tardes, Muriel. Bienvenida a otra entrevista del Observatorio. Bueno, bastante polémica se ha desatado estos días de los permisos de fiestas patrias que va a realizarse en el país, y la reciente decisión también de que en las ciudades que estamos con cuarentenas, llámese Serena, Coquimbo y Ovalle, que estamos en la fase 1, no vamos a contar con estos permisos. ¿Qué le parece esta decisión de haberse tomado hasta hace unos pocos días? Bueno, hola Laura, buenas tardes. Mira, en realidad estoy muy conforme con la decisión, muy de acuerdo con ella, dado que todavía no se ve una disminución importante del contagio en estas tres comunas de la región, bueno, y también en otras ciudades del país que también están en cuarentena y que están viviendo momentos bastante críticos, sobre todo para sus sistemas de atención. Entonces, me parece que ha sido una medida adecuada y que autoridades locales y expertos hemos sido de alguna manera escuchados en ese sentido, así que me parece bien, y hay que pensar en el fondo a las personas que tal vez se habían hecho alguna expectativa de reunirse con amigos, con familiares, etcétera. Pensar de que estamos en una situación sanitaria en que se puede celebrar de una manera un poco más austera, en familia, y sin exponerse y sin exponer también a nuestros seres queridos, porque en el fondo podríamos haber podido celebrar ahora, pero a lo mejor no la Navidad, ni el Año Nuevo, ni el próximo 18. Y ese es el riesgo, ese es el problema. Pero eso sigue siendo un riesgo para otras comunas en las cuales sí va a permitirse este permiso de juntarse entre 5 personas o 10 en un grupo, y eso a lo mejor llama un poco a la... ¿Me escucha bien? Es que hubo un portazo en mi casa. Ah, perdón. Bueno, que esto sí llama a la preocupación de qué va a pasar en las otras comunas y en el resto del país, porque da una cierta sensación falsa, por así decirlo, de que esta cosa podría mejorar a las personas, ¿o no? Efectivamente es una sensación falsa como de seguridad, porque todavía el nivel de contagio es relativamente alto en el país, y en aquellas comunas que incluso no estar en cuarentena también hay un riesgo de contagio. Ujú. Y además sabemos que es muy difícil, probablemente, es muy difícil poder controlar y fiscalizar las condiciones de las reuniones dentro de los hogares, dentro de las casas. Entonces, bueno, yo creo que acá el llamado es a cada uno de nosotros insistir en que la vacuna eres tú, y que en el fondo hay que cuidarse y tomar las medidas de protección para nosotros mismos y para con otras personas que están compartiendo con nosotros en cualquier momento. Además, también en los lugares de trabajo, etcétera. Entonces, eh, de esa forma es la única manera que podemos cuidarnos y evitar que sigan falleciendo más chilenos. Usted lo ha señalado y lo dijo muy bien, una frase: la vacuna eres tú. Y Sí. esto apunta también a que lamentablemente la historia de Chile, la historia sanitaria de Chile, tenemos 15.000 muertos. No creo haber encontrado una cifra similar en un periodo tan corto. Estamos hablando de meses, siendo que esto empezó en marzo, estamos en septiembre, que haya ocurrido en el país. Sí, no hay registros de tal cantidad de fallecimientos eh, en la historia de Chile, en tan poco tiempo, y con una situación que realmente es un desastre. Y el problema es que el virus no se ve. Entonces, no es lo mismo que un terremoto, que un maremoto, que un aluvión, en que se ven los edificios caídos, las casas destruidas, la inundación. Esto no se ve, pero cada familia que ha perdido un familiar sí lo ha sentido, y lo va a seguir sintiendo, ¿ya? Entonces, yo no sé en realidad acá qué es lo que se espera. A lo mejor la gente, para que se realmente tome conciencia de lo que está ocurriendo,
deberían mostrarse la cantidad de cadáveres de 15.000 personas que han fallecido para que se den cuenta de la situación. Realmente es catastrófico, es triste, porque además muchos consideramos de que hay muchas muertes que podrían haberse evitado y todavía estamos a tiempo de evitar posibles fallecimientos en un futuro próximo, porque esta epidemia va a continuar por lo menos un año más, por lo menos, porque todo el proceso que requiere una vacuna para elaborarse con seguridad es largo. Entonces, esta fase 3, ¿no es cierto?, que se han iniciado hace poco, es para probar la efectividad de la vacuna y también la seguridad de la vacuna. Y la seguridad tarda porque piensen que es una vacuna, se inocula en la persona, ¿no es cierto?, se pone la vacuna y los organismos, las personas tienen que desarrollar la inmunidad y eso puede demorar varios meses y luego la seguridad se debe también evaluar al menos entre 6 meses y un año, en que no se vea que haya efectos secundarios derivados de la vacunación. Una de las vacunas que se están probando, hay varias vacunas, ¿no es cierto? Algunas de las que se están probando, se está usando un vehículo de adenovirus, que es primera vez que se usa en seres humanos para vacunación. Entonces, no se conoce cuáles pueden ser los efectos secundarios, las reacciones adversas que esta vacuna pueda tener, y eso va a necesitar tiempo para evaluarse. Y luego hay otro tiempo que se demora en la producción de las millones de dosis, miles de millones de dosis que se van a necesitar. Que se tienen que Entonces, además en este entregar. momento hay que cuidarnos y como digo yo, la vacuna eres tú. Entonces tú tienes que mantener la distancia, tú tienes que usar bien la mascarilla para protegerte a ti, para proteger a otro, y tienes que lavarte las manos frecuentemente, y eso, básicamente, dejar de tener las medidas, la ventilación es importante, porque ahora sabemos que también pueden quedar algunos aerosoles en espacios cerrados, y entonces hay que airear las casas, las oficinas, ventilar, y evitar estar en lugares encerrados, que ahí es donde también puede producirse algún tipo de contagio. Y doctora, una inquietud, porque un año puede sonar terrible para muchos. O sea, un año que a lo mejor para muchos que habían tenido estas esperanzas de que la vacuna iba a llegar a Chile, que en el fondo, ¿qué se puede hacer? Porque evidentemente algo está pasando, que las cuarentenas no han servido en el país. Bueno, aquí hay varias teorías, ¿no es cierto? Básicamente no han servido porque han sido laxas, no han sido cuarentenas estrictas como se vio en otras partes del mundo, en que las personas fueron apoyadas de alguna manera socialmente y económicamente para que se quedaran en su casa los días de cuarentena. Acá eso no ha ocurrido y hay muchas personas que no tienen las condiciones para poder hacer teletrabajo y poder quedarse en su hogar porque no tienen contrato, entonces obviamente salen a trabajar, ¿no es cierto?, y a buscar su sustento, y eso es extendible, pero también ha sido porque no han recibido ayuda para poder quedarse haciendo la cuarentena. Entonces, también hay una responsabilidad tanto de las autoridades como de las propias ciudadanos y ciudadanas, también de mantener en lo posible, ¿no es cierto?, las medidas de prevención que hemos dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir: el uso correcto de la mascarilla sobre la nariz y la boca, el lavado de manos, higienización de manos frecuentemente, mantener la distancia e insisto en la ventilación. Y lo vuelvo a repetir porque acá cuando se sale, ¿no es cierto?, a la calle se ve que las personas no usan bien la mascarilla, incluso algunos caminando por la calle sin mascarilla, efectivamente, y no hay respeto tampoco por mantener la distancia física, salvo a lo mejor el transporte público, que puede ser un momento difícil de mantener distancia, pero yo digo acá en la región usamos mucho el colectivo, la micro,
en general no van atochadas y llenas, y bueno, el momento de ventilar, ¿no es cierto? Ahora ya hace un poquito más de calor, podemos abrir las ventanas y dar ventilación al lugar para evitar que se acumulen aerosoles dentro de la locomoción, del colectivo, de la micro, etcétera. Exacto. Y bueno, también como usted señalaba, lo más importante es que tomar todas estas precauciones, uno, y también tener mucha paciencia, al parecer. Vamos a tener que tener mucha paciencia estos Así meses que nos es, esperan. tener paciencia, tener algún tipo de actividades, entre comillas, de recreación, de conversación dentro de los hogares, de la familia, de apoyo a los niños. Yo insistiría también en el apoyo doméstico que puedan dar los varones a sus mujeres, porque mucha carga se la llevan las mujeres en esta situación. Y lo otro importante es que si tiene síntomas, se autoaísle y consulte, ¿ya? Porque el autoaislarse en el momento inmediato en que la persona puede presentar algún síntoma, va a evitar que se contagien otras personas. Y se repite de nuevo, los síntomas son como un resfriado fuerte, un poco de dolor de garganta, dolor de cabeza, puede haber fiebre, a veces no inmediatamente, primero puede aparecer el dolor de cabeza, un poquito de tos seca, y, y ya un poco más avanzado, la fiebre un poco más alta, dificultad para respirar, esos ya son síntomas que te indican un poco más de severidad y que hay que ir al hospital. Pero con síntomas un poco leves, ya la persona podría usar mascarilla inmediatamente e ir a consultar para que le hagan el examen de PCR para tener el diagnóstico y auto aislarse. ¿Por qué lo digo? Porque ya está pasando el invierno y no ha habido otros virus respiratorios presentes. Claro. Yo he seguido la vigilancia que hace el Instituto de Salud Pública y a esta fecha, más o menos, de todas las muestras que se mandan de virus respiratorio al Instituto de Salud Pública, la positividad era entre un 40 y un 50%. Y en este momento, a esta misma fecha del año, la positividad es apenas de un 1,4% y solamente en menores de edad, en bebés que tienen otro tipo de virus respiratorio, pero no ha habido circulación prácticamente de virus influenza, ni de virus respiratorio sincicial, ni otros virus que producen el resfrío. Entonces, en este momento, cualquier síntoma de ese tipo, de resfrío o de gripe, es posible que sea coronavirus y por lo tanto el Hay que estar llamado es que alerta. si tiene esos síntomas, se aísle, use mascarilla, se lave las manos y vaya a consultar. Ahora, qué bueno el dato, doctora, porque en realidad yo creo que no muchos lo saben y es bueno Sí, entonces saber y volver a repetir que alguien que presenta entonces estos síntomas puede que sea entonces el COVID-19, por lo tanto es aconsejable hacerse también el test y acudir. Ahora, acudir al centro asistencial y donde también hay una preocupación. El hospital de sí. Coquimbo está con una situación grave. Yo no sé si usted tiene más antecedentes y nos podría comentar al respecto de eso. Bueno, lo que yo conozco por personas que trabajan en el hospital, con las cuales tengo contacto, es que hay alrededor, hasta la semana pasada, se hizo muchos test a mucho personal, más de 600 personas, y de esas salieron casi el 50% positivo. Eso significa que hay más de 200 personas que en este momento todavía deben estar cumpliendo aislamiento y cuarentena por ser contactos estrechos y por lo tanto, al menos en ese hospital que ha sido el más afectado, Ujú. hay poco personal, por lo tanto tampoco la calidad de atención puede darse de manera adecuada con poco personal. Y entonces el llamado es sobre todo a los coquimbanos, ¿no es cierto?, eh, a cuidarse y a ser más responsables con la forma en que nos comportamos cuando estamos con otras personas. Hay que recordar que una persona puede estar contagiada y no presentar síntomas. Entonces, en realidad, cuando yo digo la vacuna eres tú, es Sí. porque
puedo asumir de que aunque no tenga síntomas puedo estar contagiado, entonces tengo que comportarme para no contagiar a otro, y en el fondo esa sería una actitud solidaria, ¿no es cierto?, en esta situación. Irresponsable, irresponsable. Y precisamente eso, voy un poquito más allá. ¿Cómo cree que deberían estar, tomarse los exámenes de PCR, en este caso, la búsqueda activa de casos? Bueno, la búsqueda activa de casos debería estar centrada en, en personas que estén como alrededor de casos positivos, ¿ya? Porque de esa manera puedo encontrar a aquellos que estén probablemente contagiados y que no tienen síntomas. Eh, en este momento se está haciendo búsqueda activa de casos en lugares, en plazas públicas, ¿no es cierto? Y se están ofreciendo casa a casa, incluso en algunas comunas, para personas que no tienen ningún riesgo. O sea, yo he sabido de personas a las cuales le han tocado la puerta y le ofrecen el examen, y son adultos mayores que llevan 6 meses encerrados, y ahí no tiene ninguna efectividad hacer el examen. Entonces el examen debería estar concentrado en grupos o lugares de trabajo en los cuales se sabe que puede haber casos positivos. Exacto. Bueno, se nos pasa el tiempo volando. La Sí. verdad que sí. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y a lo mejor una última recomendación, algo que usted quisiera acotar. Nada, pues insistir en que la vacuna somos cada uno de nosotros, por el momento, y que estamos efectivamente en una situación bastante desastrosa, y que la forma de ser solidarios, que nos caracterizamos los chilenos por ser solidarios en desastres, bueno, la forma de ser solidario es comportarse y mantener las medidas, ¿no es cierto?, que se repiten nuevamente, la distancia, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y ventilación. Sumada a esas 4, a lo mejor podríamos controlar el virus, siendo cada uno y cada una más responsable de eso. Gracias, Y Laura. y son medidas tan fáciles, además, si las Sí, hay que tomáramos aprender todos a convivir con eso por un tiempo. por un Sí, tiempo largo. Muchas sí. gracias, doctora Muriel. Ok, Hasta chao. luego. Chao.